Tengo 63 ya de carga. Lo voy a cargar. Bueno, vamos a dar comienzo. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida y las gracias, por supuesto, por sumarse a esta jornada de capacitación. Una nueva capacitación que es organizada por la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad y que hoy está destinada específicamente a agentes, actores del ámbito de la seguridad de la provincia de San Luis. El encuentro de hoy va a ser llevado adelante por la secretaria Ayelen Massina junto a la doctora Nilda Garré. Se encuentra también presente el ministro de Seguridad de la provincia, Luciano Anastasi, junto a Gabriela Puerto, quien es la jefa del programa Relaciones Institucionales y Vinculación Comunitaria. Si les parece bien, antes de comenzar, les cuento muy brevemente cuál va a ser la dinámica con la que nos vamos a estar manejando. En primer lugar, pedirles nuevamente que por favor mantengan cerrados los micrófonos para que podamos escucharnos de la mejor manera posible. Y por otro lado, les cuento que al finalizar esta capacitación vamos a habilitar un espacio de unos minutos para que puedan hacer las preguntas que tengan ganas. ¿Cómo las hacemos? Dejándolas por escrito en el chat que tienen habilitado aquí abajo en esta sala de Cisco y también para quienes están siguiendo esta capacitación a través de nuestro canal de YouTube en el chat que tienen habilitado también abajo o al costadito. Si les parece, ahora sí comenzamos y en primer lugar escuchamos a la secretaria Ayelen Massina. Buenas tardes, Ayelen. Gracias, Vane. Bueno, muy buenas tardes. La verdad que nos llenamos de expectativas en cada capacitación. Antes que nada, agradecerles la presencia de todas, de todos y de todes en este primer encuentro de capacitaciones que hemos organizado de la Secretaría para todos los trabajadores de seguridad, ¿no? Los y les trabajadores de seguridad. Antes, Vane, de seguir, me gustaría darle la palabra al ministro de Seguridad, Luciano Anastasi. Antes que nada, agradecerle, ministro, por estar aquí presente, por acompañarnos no solamente hoy, sino en el día a día, entendiendo la transversalidad de los temas que manejamos. Así que con el ministro de Seguridad y con todo el equipo hacemos, por supuesto, un gran trabajo, articulando también muchísimas acciones. Gracias por estar y te cedo la palabra. Gracias, Luciano. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luciano Anastasi, me toca ocupar el cargo de Ministro de Seguridad de la provincia de San Luis. Estoy acompañado por la licenciada Gabriela Puerto, que está del programa Relaciones Institucionales, y mi mano derecha en todo lo que tiene que ver con política de derechos humanos y política de género. En primer lugar, por supuesto, quiero agradecerte a vos, a Ayelen, a Paulina y a todo el maravilloso equipo de la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, por la enorme tarea que están llevando adelante en capacitarnos, en enseñarnos, en deconstruirnos, todos los miembros del Poder Ejecutivo, y creo que seguimos con el resto del Poder del Estado, en todo lo que tiene que ver con perspectiva de género. Es una tarea enorme, que tiene muchas dificultades, que están llevando con mucho profesionalismo, con mucho amor, y están sin duda en las peores circunstancias. Así que las felicito y les agradezco mucho. También, por supuesto, darle la bienvenida a la doctora Nilda Garré. Creo que es un gustito que se ha dado a la Secretaría y un regalo que nos ha dado a todos nosotros acá en el Ministerio de Seguridad y los trabajadores de este ministerio, tener una figura de envergadura nacional en esta jornada de capacitación. Así que en lo personal quiero agradecerle mucho su tiempo, doctora Garré, y que sea parte de este proceso de transformación en las fuerzas de seguridad. Finalmente, lamentablemente rápidamente, hacer una pequeña reflexión en este contexto tan particular que nos toca vivir con esta pandemia mundial. Ahora mismo me encontraba en reunión con el resto del comité de crisis y les pedí a los compañeros de gabinete que me dieran unos minutos para bajar a saludarlos y a felicitarlos, a todos los participantes también, que están en este momento aquí para ser capacitados, porque hoy esta coyuntura nos ha consumido la mayor parte del tiempo del Estado. Pero no por eso tenemos que dejar de distinguir que frente a las políticas que los Estados llevan adelante, tenemos situaciones de coyuntura que son urgentes, como las que estoy describiendo. Pero también tenemos cuestiones muy importantes de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo que atender. Yo creo que la perspectiva de género en la Fuerza de Seguridad
no es un tema importante de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. Creo que es un tema urgente e importante. Por eso me tomé el tiempo de bajar a hablar con ustedes y agradecerles a todos los que están presentes aquí. Es muy importante, la provincia de San Luis lleva política de Estado en todo lo que tiene que ver con perspectiva de género y la erradicación de cualquier tipo de violencia hacia la mujer en función del género. Y es política, por supuesto, fundamental este ministerio. Creemos que las fuerzas de seguridad juegan un papel importantísimo en este cambio cultural, en tanto somos una herramienta que ayuda a contribuir en este cambio. Como auxiliar de la justicia, tenemos que estar a la altura de las circunstancias y capacitarnos nosotros primero. Así que nuevamente les agradezco a todos los participantes, al equipo de quedo para por garantizar esta mesa de capacitación. Gracias, ministro. Vane, sigo yo. Pido si podemos cerrar los micrófonos, por favor. Bien. Aye, retomás vos, dame un segundito que vamos a pedir nuevamente que cierren los micrófonos. Por favor, esto es para que podamos escucharnos bien en cada uno de los lugares en los que estamos. Aye, todo tuyo. Gracias, Vane. Bueno, gracias, ministro. Bueno, como sabemos, San Luis se adhirió en el año 2019 a la Ley Micaela. A partir de ahí es que los 3 poderes del Estado provincial empezaron sus capacitaciones sobre violencia y perspectiva de género. Lo hicimos en febrero con la presencia de Dora Barrancos y, por supuesto, continuamos desde la virtualidad con Diana Mafía, Silvina Molina, Estela Manzano, Graciela Morgade, cada una destinada a diferentes ámbitos del Estado provincial. Hoy, junto a Nilda Garré, estamos capacitando a funcionarios del Ministerio de Seguridad y a los cargos jerárquicos de las fuerzas policiales provinciales. Además, también se han invitado oficiales, agentes, así como el equipo del Instituto Superior de Seguridad Pública, con quien también trabajamos muchísimo en conjunto. Se han sumado además abogados interesados. Tenemos muchísimas personas inscritas. Después, Vane, nos pasás el número, porque la verdad que la expectativa de escucharla a Nilda y de capacitarnos en todo lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad es muy importante. Y acá voy a hacer un paréntesis porque hoy es un día muy especial donde se conmemora un aniversario más de la Noche de los Lápices. Es, un capítulo de la historia que la verdad que nos sigue interpelando para poder seguir luchando por la Argentina que buscamos, ¿no? Una Argentina libre, igualitaria y en democracia. ¿Por qué estamos acá? Bueno, estamos acá para capacitarnos en lo que es Ley Micaela. Por ahí algunas personas, que no saben lo que es Ley Micaela, por qué nos capacitamos, quién es Micaela García, por qué una capacitación en perspectiva de género. Bueno, contarles un poquito brevemente, después Nilda, por supuesto, retome y me ayude en esto. Micaela García tenía 21 años cuando Sebastián Wagner la viola y la asesina a la salida de un boliche en Gualeguay. Esto sucedió en el año 2017 en la provincia de Entre Ríos. Micaela era una joven militante del movimiento Evita, participaba activamente, en su momento también del movimiento de Ni Una Menos. Y este fue un femicidio que conmueve, por supuesto, al país entero, porque Wagner, el hombre que la viola y la asesina, en su momento tenía libertad condicional, cuando todos los estudios psicológicos decían que él no debía salir de la cárcel. Claramente, esta libertad fue otorgada por un juez sin perspectiva de género, que las consecuencias fueron la violación y la muerte de Micaela García en el año 2017. A partir de ese momento se pone de manifiesto informar a funcionarios, funcionarias, a todas las personas de las primeras líneas que toman importantes decisiones, formarlas en violencia y en perspectiva de género, como dije recién, para todas aquellas personas que tomen decisiones que por supuesto afectan la vida de las personas y que puede incluir esa mirada. Entonces, para esto consideramos fundamental poder abordar estos encuentros presenciales, pero hoy nos encontramos desde la virtualidad, pero empezar a abordar fuertemente las violencias de género desde distintos ángulos y en los distintos espacios en los que se dan. Consideramos que es clave poder incorporar la perspectiva de género en el ámbito de la seguridad pública,
tanto en la organización como en el funcionamiento, digo, al interior también de la propia institución. Son ustedes quienes reciben muchísimas víctimas y tenemos que trabajar muchísimo en lo que es la perspectiva de género, digo, trabajar también en lo que es la discriminación, en no revictimizar a todas las personas que recibimos a diario. Estamos en la búsqueda de un cambio cultural enorme, en la búsqueda de un cambio de paradigma que necesitamos promover, que necesitamos atravesar. Y ante este cambio cultural y este cambio de paradigma, y hoy en esta capacitación es que nos preguntamos, y ustedes también creo que se deben preguntar lo mismo, ¿cuáles son las deudas que actualmente tiene el sistema de seguridad en relación a estos temas? ¿Cuáles son los desafíos también? ¿Cómo podemos pensar un abordaje de las violencias de género de manera integral? ¿Cómo debería articular la policía también con otros organismos para garantizar el derecho al acceso a la justicia de todas las víctimas o de todas aquellas personas que ingresen? ¿Cuenta la policía con normativas suficientes que incorporan la perspectiva de género? Bueno, muchísimas preguntas que insisto en que Nilda después nos va a ayudar un poco con esto, pero para que podamos ir repensándolas, para que también nos vaya interpelando, para que podamos después hacer un intercambio acerca de esto. Y para poder pensar y abordar todos los interrogantes anteriormente mencionados, convocamos hoy a una persona con gran experiencia en el área, que es la doctora Nilda Garré. Nilda es abogada, es una política muy destacada de nuestro país, fue embajadora en Venezuela, fue elegida en 5 oportunidades diputada nacional, fue la primera mujer de la historia argentina en ocupar cargos de ministra de Defensa de Argentina y ministra de Seguridad de la Nación. Actualmente es funcionaria del Ministerio de Defensa y está a cargo del Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa y la Seguridad Manuel Belgrano. Muchísimas fueron las políticas públicas con perspectiva de género que Nilda logró incorporar en las diferentes fuerzas y entre ellas también pudo instruir que se debía respetar la identidad de género adoptada por travestis, por transexuales y transgénero, tanto en las fuerzas policiales como de seguridad federal. Podemos pasar horas hablando de Nilda porque la verdad que tiene una trayectoria increíble y es una persona muy destacada en la historia, pero estamos acá para escucharla a ella y le vamos a dar la palabra y la bienvenida a la doctora Nilda Garré. Gracias, Nilda, por acompañarnos. Realmente es un placer poder tenerte aquí con nosotros desde la virtualidad, pero presente. Gracias. Gracias por la invitación, por empezar. Gracias por estar acá. También agradecer a todos los que están participando, que están mostrando un interés por este tema, que es fundamental, que es imprescindible abordar y abordarlo a fondo y abordarlo profundamente. Y que, bueno, es, digamos, la consecuencia de un largo proceso, ¿no? En el que se fueron haciendo avances, se fueron marcando hitos y finalmente llegamos a esta ley llamada Micaela. Yo me acuerdo que el día que aprobamos esta ley en la Cámara de Diputados, bueno, fue un día de muchísima emoción, ¿no? Porque primero era un tema muy ansiado, muy buscado, estamos en una época donde además existe mucha violencia de género, estamos todos asustados por el número de femicidios que no logramos controlar, no logramos bajar, a pesar de toda la prédica en ese sentido. Estamos asustados por los casos de violencia y bueno, desde ya los que siempre existieron en mayor medida, que fueron los de acoso laboral, que también hacen, por supuesto, mucho daño y bueno, y lastiman, ¿no?, derechos esenciales de la mujer. Además, ese día en el recinto estaba la mamá de Micaela y esta mujer luchó mucho para que esta ley saliera, para reparar de alguna manera, después de la muerte de su hija, lo que le había pasado a su hija y para contribuir a que estas cosas no pasaran más. Micaela era una joven de 21 años, militante,
militante política, pero además militante de Ni Una Menos, es decir, militante de las políticas de género. Es decir, que justamente, qué paradoja, ella va a ser víctima de ese trabajo que estaba haciendo para evitar que eso ocurriera, ¿no? Bueno, sin embargo, este personaje siniestro que finalmente después fue condenado a cadena perpetua, afortunadamente, después de esa libertad temporal que se le dio y en la cual, durante la cual, después de haber sido ya autor de delitos sexuales, y durante esta libertad temporaria, esas salidas que tenía, esos permisos, bueno, comete el homicidio y la violación de Micaela. La ley, Micaela, esta ley que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres a todas las áreas del Estado, a todos los niveles, con capacitaciones anuales obligatorias, indispensables para el ascenso después. Es decir, esta ley, digamos, tan exigente, ¿no?, es necesaria, no es un exceso. Alguno no muy partidario de la ley me dijo, pero es una exageración todos los años, y no, lamentablemente no es una exageración. Esto es indispensable porque este es un problema que lleva muchos años y en los cuales se han dado pasos muy chicos. En realidad toda la lucha, voy a hacer una mínima síntesis de lo que ha sido la lucha, primero de la mujer, porque el concepto de género es posterior, es más tardío, pero las luchas de la mujer de los últimos 100 años, por ejemplo, donde las mujeres anarquistas del fines del siglo XIX, que tenían un diarito cuyos números todavía algunos se consigue y se puede leer, y el lema de ese diario era ni Dios, ni patrón, ni marido, ¿no? Por supuesto que eran mujeres anarquistas, de manera que no querían ningún tipo de autoridad por sobre ellas, pero eran mujeres trabajadoras, mujeres con sus hijos a cargo, mujeres que necesitaban derechos, que necesitaban que el Estado interviniera a favor de sus necesidades y las protegiera. Bueno, y desde ahí ese grupito que empezó así a fines del siglo XIX, 1890, después pasamos a una etapa muy distinta, donde más que las mujeres trabajadoras, ahí fueron mujeres de clase media, universitarias, algunas que de las primeras universitarias que tuvo la Argentina, como Alicia Moró de Justo, por ejemplo, que empezaron a luchar más bien por los derechos al sufragio, al voto. Esto también era una corriente mundial en ese momento, donde en varios países se luchaba por el voto. Y bueno, eso ni siquiera se consiguió en esos años. Y en la década del 30, fíjense que recién en la década del 30 la mujer adquirió sus derechos civiles. Es decir, hasta ese momento, para comprar un inmueble, para vender un inmueble, lo tenía que hacer a través de su padre o de su marido, es decir, la persona que tenía su representación. La mujer no podía hacer esos actos jurídicos por sí sola. Era una incapaz de derecho en sus derechos civiles. Realmente parece inconcebible. Por eso yo cuento esto así muy brevemente, porque es para comprender que hemos avanzado mucho a pesar de lo mucho que falta. Hemos ido marcando hitos históricos muy importantes. Bueno, en la década del 40 ya saben ustedes que se consiguió el voto femenino y bueno, esa fue una gran victoria, por supuesto. Obviamente que la impulsó el general Perón, primero cuando era coronel, él era vicepresidente en ese momento, impulsó, de alguna manera, no estaba dentro de sus funciones, pero le dio algún impulso a la ley, y después, bueno, la fuerza increíble de Evita, por supuesto, terminó de concretar y salió la ley. Lo que implicó esa ley, ¿no? Porque hubo que censar a todas las mujeres del país. Es decir, no sé, seríamos 20 millones más o menos. Yo la verdad que no pensé en que iba a buscar la cifra exacta, pero bueno, más o menos. Es decir, hubo que censar a 10 millones.
Para eso se mandaron miles de mujeres, de censistas, delegadas censistas, a, bueno, convencer a estas mujeres, era obligatorio, ¿no? Pero de todas maneras había que hacerlo con todo un discurso por el cual ellas comprendieran la absoluta necesidad de participar de la vida política del país, de poder elegir y de poder ser elegidas. Y bueno, mi mamá, que se murió el año pasado a los 100 años, tenía el número 96.319 de libreta cívica, ¿no? Lo cual siempre me hacía reflexionar sobre, bueno, toda la tarea después de ella, que vivía en Capital y probablemente quizá por eso haya sido más rápida, pero estaba apenas, no llegaba a 100.000 su número de libreta cívica. Así que imagínense la tarea que tuvo que seguir haciendo la mujer. Y esa tarea la lleva después, con la creación del Partido Peronista Femenino, a la militancia. La mujer ahí se transforma en actor o en actriz, no sé, yo ahora hay que tener cuidado con el lenguaje, política, es decir, en protagonista. Es decir, la mujer milita, convence, incorpora a un movimiento político, bueno, enseña, capacita, va enhebrando distintas personas y va constituyendo, digamos, grupos de actuación política. Es un partido, el partido femenino era un partido, es decir, no es que eran una parte del Partido Justicialista, sino que hicieron un partido de mujeres. Esto es realmente algo que fue absolutamente novedoso, digamos. Ahí la mujer se va empoderando, pero todavía no tiene bien articulado un discurso de género, ¿no? Sino más bien de derechos de la mujer, que no es que el discurso de género evada eso, por supuesto, pero tiene una concepción más profunda el discurso de género. En los 70, en el año 75, el 73-76, yo era diputada nacional y presenté un proyecto en el Congreso de patria potestad compartida. Es decir, de que las madres y los padres compartieran la patria potestad de sus hijos, porque hasta ese momento solamente la patria potestad la ejercían los padres. Y fíjense, fue insólito, había una otra diputada que también había presentado algún otro, bueno, se discutió, se aprobó en las dos cámaras y se envió al Poder Ejecutivo para ser promulgado. Con vergüenza, la verdad, como peronista, que es mi filiación política, con vergüenza debo decir que la que era entonces presidenta de la República, Estela Martínez, vetó esa ley, vetó que las mujeres tuviéramos derechos sobre nuestros hijos. Realmente increíble. Por supuesto, como los procesos tienen su maduración y son incontenibles, unos años después, claro que dictadura de por medio, cuando volvió la democracia, se aprobó la ley de divorcio y también inmediatamente la de patria potestad compartida. Pero hasta ese momento no teníamos la patria potestad de nuestros hijos. Y les estoy hablando del año 84 en que se aprobó la patria potestad compartida. Ya en los 90 empezamos a pelear por el cupo. Queríamos tener una seguridad por la discriminación positiva y por el cupo, es decir, tener una proporción en las listas, en las posibilidades de ser elegidas. Y bueno, esa fue una pelea dura también, pero bueno, que finalmente dio resultados, porque se logró el cupo. Después seguimos peleando, por supuesto, porque acá siempre hay que ir por más, pero se logró el cupo, se logró ese porcentaje. Ahí empiezan a surgir estos movimientos de mujeres que son tan importantes, ¿no es cierto? Porque movilizan sobre la base de esto, de las temáticas de género, de las políticas de género, en el marco, por supuesto, de políticas generales, ¿no es cierto?, del país, pero desde esa perspectiva, desde la perspectiva de género. Y bueno, y esos movimientos llevan finalmente incluso hasta que, bueno, ya hace algún tiempo, pero
4 o 5 años, aprobamos finalmente la ley de paridad, incluso para la elección en las listas de cargos electivos y también con gran emoción, también un muy emocionado debate, con un muy emocionado feliz final, donde por unanimidad se aprobó la ley de paridad. Hay también todo otro lote de leyes, ¿no? Que son las leyes contra la violencia. Bueno, la 24485 y la 24417, ¿no es cierto? Que bueno, establecen la primera, protocolo integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, y la segunda es también un protocolo contra la violencia familiar. Estos temas, a mí me tocó justo 2 carteras donde asumí el compromiso cuando fui ministra de Defensa de dedicar todo mi esfuerzo a generar una política de género, ¿no? Una política del Ministerio de Género. Imagínense que las Fuerzas Armadas son instituciones constituidas históricamente siempre por hombres. Las mujeres recién se empiezan a incorporar después de la Guerra de Malvinas, y después se produce otro ingreso importante cuando se deroga el servicio militar obligatorio, porque bueno, se necesitaba recurso humano. Es decir, que son de la década del 80 en adelante, de manera que eran incorporaciones recientes. No estaban del todo asimiladas, por supuesto, por el conjunto de los integrantes masculinos de la fuerza. Y bueno, costaba, había cierta resistencia. No debo decir que fue una resistencia demasiado manifestada públicamente, pero era una resistencia sorda. Para medir cuál era el nivel de resistencia y cuáles eran los problemas que tenían las mujeres que se habían incorporado, que básicamente al principio era escalafones como enfermeras, como informáticas algunas, pero bueno, desde ya que no tenían acceso a todas las armas. Por ejemplo, en el ejército una mujer no podía ingresar al arma de caballería, ni tampoco a la de infantería. En la marina no podía ser submarinista, ni tampoco ingresar a la infantería de marina. Bueno, en la Fuerza Aérea, por supuesto, no podía volar aviones de caza, aviones de guerra, digamos. Es decir, había una cantidad de limitaciones que tenían como 2 vertientes, ¿no? Que, bueno, que las mujeres no eran capaces en situaciones de extrema tensión de combate de poder mantener la serenidad que era necesaria, la frialdad incluso. Decía que la mujer era muy sensible y que por eso era mejor protectoramente que no hicieran ninguna de esas cosas. Hoy en día las mujeres entraron en caballería, en infantería, pueden ser submarinistas. Lamentablemente en el hundimiento del submarino San Juan había una mujer submarinista, la primer mujer submarinista, que bueno, murió en ese dolorosísimo situación que pasó con el submarino San Juan, ¿no? Pero bueno, nosotros dijimos, primero hagamos una encuesta que hicimos entre 700 personas, y bueno, era voluntaria, era anónima, y eso nos permitió detectar los problemas, las postergaciones. Nosotros buscábamos Fuerzas Armadas democráticas. Eso implicaba un pleno goce de la ciudadanía, ¿no? Justamente abogábamos por la doctrina del ciudadano soldado. Es decir, que un militar es primero que nada un ciudadano y debe tener todos los derechos y todos los deberes que un ciudadano, que bueno, después tiene un determinado trabajo, una determinada tarea, que es ser soldado, así como yo puedo ser abogada, o Juancito puede ser carpintero.
pero básicamente es un ciudadano. Y bueno, esa misma goce de la ciudadanía que estábamos buscando con todos sus derechos y con todos sus deberes que estábamos buscando para los masculinos, los debíamos buscar también para las mujeres dentro de la fuerza. Y ese fue el motivo de como una obligación esta política de género. Después de tener los resultados de la encuesta y ver ahí el reclamo que surgía de esas respuestas dadas por las mujeres soldados, el reclamo de participar, de poder opinar, de que ingresar a las Fuerzas Armadas no implicara solamente la adaptación que hicieran las Fuerzas Armadas para recibir mujeres no consistiera solamente en hacer baños diferenciados de hombres y mujeres, sino que, bueno, se pudiera participar de las decisiones que se tomaban, incluso las vinculadas a su propia carrera. Y bueno, y esto nos llevó a crear el proceso que hice después en las fuerzas de seguridad fue bastante parecido, por eso es que hago una pequeña un pequeño relato sobre lo de defensa, ¿no? Bueno, después de hacer la encuesta, creamos el observatorio sobre la integración de la mujer en las fuerzas. Y bueno, además de esta primera encuesta, bueno, después siguió recibiendo inquietudes y tratando de percibir cualquier situaciones que pudiera haber de acoso, de maltrato, de percepción, de obstáculos de ingreso o de permanencia de las mujeres en las fuerzas, ¿no? Cuando tuvimos ya material suficiente en unos meses, a finales de ese mismo año, creamos el Consejo de Políticas de Género, una resolución del Ministerio de Defensa en el año 2007, lo había asumido en diciembre del 2005, y conformamos una instancia de trabajo específico cuyo objetivo era formular recomendaciones al Ministerio, desarrollar insumos para ser difundidos entre las Fuerzas Armadas, producir materiales de todo tipo, escrito y audiovisual, para la promoción de mejores condiciones laborales y personales. Y bueno, queríamos que ese consejo fuera plural. Escuché que nombraban a Dora Barranco. Bueno, Dora Barranco fue una de las que nos ayudó mucho en la organización de todo eso. Fue realmente una contribución invalorable la de ella, que además de su conocimiento sobre el tema, puso su entusiasmo personal. Ustedes la conocen, la han visto y bueno, entonces puso toda su fe en el tema. Hicimos ese consejo con universitarios, con investigadores, con representantes del Consejo Nacional de la Mujer, con la Secretaría de Derechos Humanos y con otras organizaciones de la sociedad civil. Nilda, perdón. Sí, perdón por irrumpir de esta manera, pero es necesario que pidamos nuevamente que por favor mantenga cerrados los micrófonos para que podamos escucharnos de la mejor manera, ¿sí? Por favor, cerrar los micrófonos, así podemos seguir con la capacitación. Disculpas, Nilda, todo tuyo. No, al contrario. Bueno, después de eso, por supuesto, hicimos una discusión como una parte integrante de la Secretaría de Derechos Humanos, digamos que por supuesto estaban absolutamente vinculadas las políticas en estos dos ámbitos. Y bueno, esta dirección debía coordinar políticas con perspectiva de género, instancias competentes del Estado. Yo enseguida me di cuenta de que era fundamental que la política fuera transversal. De nada servía que yo la hiciera, y con muchos avances, debo admitir, importantes, en el Ministerio de Defensa. Esto debía ser algo que
integral y que interactuaran distintas áreas del Estado para poder también abarcar la cantidad de aspectos que tiene este problema. Después dimos todavía un paso más, hicimos oficinas de género, es decir, que en cada lugar, en cada repartición, en cada regimiento, se creó una oficina donde las mujeres podían llevar sus reclamos, podían ir a exponer sus problemas, pero no solo las mujeres, ojo que terminaron yendo los hombres también. ¿Por qué? Porque quedaron, por supuesto, en algunos casos quedaron a cargo de hombres y en otros casos la minoría a cargo de mujeres. Pero los hombres, cuando tenían algún problema vinculado al género, no sabían cómo manejarlo. Entonces ellos no sabían cómo solucionarlo, cómo encararlo, cómo darle contención a la persona que estaba sufriendo una situación de acoso, o simplemente a veces alguna situación de postergación laboral en su ascenso, en su carrera, digamos. Entonces, bueno, se sentían realmente como ante una temática nueva y no sabían cómo tratarla. De manera que, bueno, estas que empezó como idea la Fuerza Aérea, que las empezó a implementar, bueno, terminaron desarrollándose y hoy existen a todos los niveles en las 3 Fuerzas Armadas. Bueno, un procedimiento así muy similar es el que asumimos en el Ministerio de Seguridad, por supuesto, porque además estas organizaciones, tanto las Fuerzas Armadas como las Fuerzas de Seguridad, vienen de formaciones muy antiguas, muy tradicionales, muy conservadoras, y bueno, muy machistas, ¿no? Claramente muy machistas. Entonces, lo cultural en todas ellas es fundamental y era casi lo mismo lo que teníamos que hacer en un lado y en el otro. El patriarcado en esas instituciones existe plenamente, existió durante décadas. Y bueno, durante décadas además no había mujeres en esas instituciones, eran solamente masculinas y, por supuesto, con estos principios y estos conceptos y esta desvalorización de las mujeres y esta falta de aprecio de sus cualidades, incluso de sus condiciones muchas veces indispensables, ¿no es cierto? Porque, bueno, llegó un momento que los recursos humanos que se necesitaban, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, se dieron cuenta que tener más informáticos era importantísimo. Y bueno, hubo que aumentar las necesidades del recurso humano con mujeres soldados. Nilda, bueno, disculpas nuevamente, pero parece que hay algún micrófono abierto, seguramente no se están dando cuenta. Intuyo que es alguna oficina o algún lugar donde hay más de una persona porque hay bastante ruido. Les pedimos por favor que cada persona, aunque crean que tienen bien el micrófono, que lo chequen y lo cierren. Bueno, sigo. Por favor, les pedimos cerrar los micrófonos para que podamos continuar con la capacitación, ¿sí? Si no, no podemos escucharnos. Si alguien está teniendo algún problema con el micrófono, puede probar salir y volver a entrar a la sala, entrando con la opción de micrófono y o cámara cerrada, ¿sí? Pero por favor les pedimos colaboración para que Nilda pueda seguir con la capacitación, ¿sí? Seguramente no se están dando cuenta, por eso digo que todas las personas, aunque crean que tienen bien el micrófono, péguenle una miradita y lo cerramos, así podemos continuar, ¿sí? Mil disculpas, Nilda. No, por favor.
tiene abierto porque claramente no se está dando cuenta. Les pedimos por favor que cada cual chequee su micrófono, que chequeen, que lo tengan cerrado. Quizá es alguien que se le abrió sin querer, que está trabajando. Les pedimos por favor que chequeen para poder cerrarlos. Una persona que vemos, lo voy a decir porque seguramente no se está dando cuenta, Lucas Sosa, tenés abierto el micrófono. Y Laura también, desde otro lugar, tenés abierto el micrófono. Les pedimos por favor entonces a Adolfo Cobos también que por favor mantengan cerrados los micrófonos para que Nilda pueda continuar con la capacitación, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, la pueden ir dejando por escrito en el chat que tenemos habilitado aquí. Muchas gracias. Creo, Nilda, que podemos continuar. Bueno, probemos. Bueno, como les decía, esta formación de estas organizaciones, les estoy hablando de las fuerzas federales incluso, ¿no? Yo no sé bien cómo pueden ser las provinciales. Por supuesto que traté con ellas mientras fui ministra de Seguridad, pero bueno, obviamente conocí mejor las federales porque esa era mi competencia. Y bueno, me asombraba realmente a veces el tratamiento que se daba a las mujeres. Debo admitir que el problema me resultó más difícil de resolver a nivel del Ministerio de Seguridad y de las fuerzas policiales que en las Fuerzas Armadas, donde hubo una especie de mejor predisposición, ¿no? A pesar de las que la encuesta nos daba inicialmente, que por ejemplo la Marina, que era la que estaba más de acuerdo con que el ingreso de mujeres, era el 37% nos dio en la encuesta los que estaban a favor. Quiere decir que imagínense que casi el 60 y pico estaba en desacuerdo o parcialmente en desacuerdo, ¿no? Es decir que, bueno, era escalar realmente y escalarlo rápidamente, como en cámara rápida, lo más rápido posible escalar estos problemas. Y nos permitió detectar situaciones de increíble existencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, un día vino, les cuento esta anécdota porque es ilustrativa, vino el director del colegio militar a decirme que tenía un problema. Así, ¿qué problema hay? Bueno, tengo una alumna embarazada. Bueno, no es un problema, está enferma la chica, está bien, le estamos dando atención médica. No, pero el problema es que el estatuto del colegio dice que las mujeres que entran al colegio deben ser solteras. No le digo en la confusión, soltera es. No me está diciendo usted que es soltera, está embarazada, pero es soltera. Bueno, pero no. Esta idea de que si está embarazada tiene que ser casada, me parece que no, que tiene una confusión, no tiene nada que ver. Garanticémosle, tuvimos que reformar. A raíz de eso nos dimos cuenta de cuáles eran los reglamentos de las tres fuerzas. La Marina, que siempre es un poco más moderna, ya había modificado hace un tiempito esta normativa, pero si no, las tres fuerzas decían que si la alumna quedaba embarazada o estaba embarazada, bueno, la echaban de la escuela. Y al varón, al cadete varón que quisiera quizá reconocer a un hijo, por supuesto extramatrimonial, porque tenían que ser solteros, también lo echaban. Es decir, al que se portaba dignamente, es decir, era echado del colegio también. Bueno, modificamos eso y le dimos toda la protección, todo lo contrario. La alumna pudiera elegir quedarse y no hacer, por supuesto, el entrenamiento físico, pero sí seguir con la otra parte de la enseñanza y
y bueno, y tener todos los beneficios, ¿no? de la licencia por maternidad y por lactancia, digamos. Pero eso hubo que hacerlo, porque no lo habían comprendido, no tenían, es decir, este era el grado de olvido, digamos, en que estaba la mujer en algunos temas, ¿no? Por supuesto, nosotros impulsamos jardines maternales, era toda una campaña que bueno, después se interrumpió, pero llegamos a hacer varios en distintos lugares para que las mujeres pudieran dejar sus hijos. Y bueno, hicimos unos cursos de capacitación permanentes, incesantes, en todos los niveles. Y lo mismo en las fuerzas de seguridad cuando llegamos al Ministerio de Seguridad. La capacitación es lo fundamental. Los protocolos, por supuesto, minuciosos sobre las formas de proceder en los distintos casos donde puede haber alguna perspectiva de género, por ejemplo, en casos de violencia familiar, cómo actuar rápidamente, como en casos, por ejemplo, de delitos sexuales, cómo rápidamente hacer intervenir a las autoridades sanitarias para que no se revictimice con nuevos exámenes o nuevas revisaciones. Entonces, bueno, una conexión inmediata y también mecanismos inmediatos para que haya acceso a la justicia garantizado a través del apoyo del Estado, que no puede estar ausente. No solo esto porque estamos obligados por una cantidad de protocolos, la Convención Belén do Pará o la CEDAW a hacer estas cosas, sino porque además cualquier Estado de Derecho requiere que todos sus habitantes tengan garantizados sus derechos, tengan garantizada la no discriminación y la posibilidad de equidad en sus trabajos y en sus desarrollos humanos, ¿no? Y laborales. Hicimos protocolos para bueno, manejar todas estas situaciones y que nadie tuviera dudas y todos actuaran de la misma manera. Desde el momento que se llamaba 911, programar minuciosamente cómo debía actuarse para que no hubiera errores procesales, digamos, en los procedimientos que después invalidaran situaciones dolorosas y que no pudieran por consiguiente probarse después y los hechos quedaran impunes. Tuvimos algunas situaciones de mucha violencia donde finalmente las pudimos esclarecer. Fíjese, tuvimos el caso de un grupo de policías que, bueno, pasaban por la Villa 31, la que ustedes habrán oído hablar, ahí en Retiro, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, había dos chiquitas, dos hermanas de 14 y 16 años, a las que se llevaban después a un lugar donde, bueno, las hacían practicar actividades sexuales con un grupo de policías. Una de esas chicas había quedado embarazada 2 veces y había tenido 2 chicos en estas circunstancias y bueno, estaban muy aterradas, casi por supuesto hogares absolutamente descompuestos, hasta que un policía que tuvo conocimiento de esto nos vino a hacer la denuncia al ministerio. No podíamos identificar a los policías porque mientras estaban delante de las chicas se nombraban como el gordo, el tuerto, el flaco y qué sé yo. Entonces fue una tarea dificilísima, donde encontramos, por eso digo, no está solo en las policías, encontramos un fiscal que no tenía delegada la instrucción, tenía delegada la investigación, y sin embargo no avanzaba, no nada más, después de ningún contacto con él. ¿Te acordás de cuántos metros? Les pedimos, por favor, cerrar los micrófonos. Sí, Nilda. Bueno, y gracias a este policía, que obviamente, bueno, seguramente corrió también algunos riesgos al hacer
esta denuncia, y además al aportar él toda la información que pudo, en la medida en que él por ahí, por el gordo o por el flaco, podía identificar, más la descripción que hacían las chicas de la situación. Tuvimos que, por supuesto, a las chicas ponerlas como testigos de identidad reservada y darles toda una protección. Y bueno, eran 11, 12 las personas que participaban, pero bueno, la justicia logró condenar a 6. Les decía que este fiscal dijo, cuando eso ocurrió, que bueno, no, él, por supuesto que iba a investigar, pero que bueno, en fin, había que tener en cuenta los usos y costumbres sociales en determinadas épocas. Es decir, por supuesto le pedimos el juicio político al fiscal. Con esto les quiero decir que los problemas de dar concientización en temas de políticas de género no están solamente vinculados a las fuerzas de seguridad, es todo el Estado, transversalmente, los 3 poderes del Estado y, por supuesto, las distintas instancias nacionales, provinciales y municipales que deben generar todo este proceso revolucionario de concientizar, de crear criterios comunes, de establecer procedimientos, pero sobre todo de concientizar en que las políticas de género son una forma de respeto a los derechos humanos absolutamente irrenunciable, absolutamente impostergable, ¿no es cierto? Y esto es, bueno, tomar conciencia. Por eso los cursos, las capacitaciones que ustedes están haciendo, las felicito, están cumpliendo con la ley Micaela, por supuesto, pero bueno, me parece importante que se tenga la conciencia de que la ley Micaela no incurrió en una exageración, digamos, al exigir que, bueno, que tengamos estos cursos anuales. Está la exigencia de que estos cursos sean requisito a veces para sus ascensos o sus promociones, que sean realmente un hábito hasta que esta sociedad asuma los valores que tiene que asumir en este tema y podamos de alguna manera combatir eficazmente lo que es la violencia, en general los principios del género y el respeto a ellos, pero además combatir la violencia y, por supuesto, desde ya el femicidio, ¿no es cierto? Y la violencia que además es después familiar, ¿no es cierto? Es intrafamiliar. Y crear en los cuerpos también, nosotros lo hicimos en el Ministerio de Seguridad. Cuando yo llegué al Ministerio de Seguridad no había cuerpos de la Policía Federal de prevención del delito. Es decir, yo tenía policía montada, tenía, en fin, guardia de infantería, es decir, los sectores que están para la represión, para mantener el orden público, pero no había, y pareció como, y esto hace muy poco, ¿no? Era el año 2011, 2012, y parecía como loco que yo dijera, pero ¿dónde están los cuerpos de prevención? Aquellos que los creamos finalmente, los formamos de una manera especial, no portaban armas, iban de a 3, y bueno, y estaban sí preparados en técnicas de karate y ese tipo de mecanismos de defensa personal. Y entonces, bueno, recorrían y prevenían esto, que a veces recorriendo un barrio, tomando contacto con los vecinos, se puede llegar a detectar dónde va a haber una situación de violencia familiar o dónde hay mucho riesgo de que se ocurra. Y entonces, en este caso, el sector seguridad debe llamar a las otras agencias del Estado que tienen que intervenir y lograr contener esa situación, evitarla, y si no tomar alguna medida, por supuesto, avalada por la justicia, para proteger a esa mujer y a esa familia de lo que puede ser una situación de violencia, ¿no es cierto? Entonces,
no solo en este caso de la violencia familiar. Yo me acuerdo que una señora, después de que hizo su primera recorrida por el barrio, la policía de prevención, se acercó muy entusiasmada, me abrazó, me agradeció y me dijo, ¿sabe una cosa? El oficial me dio su número de celular. Y digo, bueno, está bien, me parece bien. Sí, no puedo creer. Él, para que yo me sienta segura, me dijo, usted me llama al menor problema que tenga, al menor síntoma de problema. Es decir, había en ese hombre una concepción de lo que tenía que hacer realmente, de que tenía que estar al servicio para prevenir y evitar una situación lamentable. Y bueno, y la mujer se sentía segura en alguna medida con eso, por lo menos sabiendo que si bien no era todo lo que necesitaba, quizá por lo menos la ayudaba a pedir el auxilio necesario a tiempo, ¿no? Es decir, que en las policías hoy lo que debemos tratar de hacer, además de la capacitación permanente sobre estos principios de respeto a las políticas de género, y es hacer todos los protocolos necesarios para que la actuación en estos casos, tanto la previa como la posterior a los hechos, sea lo más eficiente, lo más rápida, lo más contenedora posible, y donde realmente la gente pueda sentir que el Estado está presente, ayudándola, está presente tratando de evitar que le ocurra algo malo, y que está también para poder a tiempo hacer justicia, es decir, entregar, ¿no es cierto?, cuidar a veces las situaciones para poder preservar pruebas y lograr después una acción eficaz de la justicia. Y también la justicia, pero también está incluida en la ley Micaela, también la justicia tiene que hacer mucho en este sentido, ¿no es cierto?, ser eficiente en los tiempos y en la calidad de sus investigaciones. La ley también establece la necesidad, como saben, de un programa nacional permanente de capacitación. Acá espero que el ministerio, que ahora está actuando en estos temas, logre articular a las distintas áreas del Estado para poder producir ese plan nacional con pautas comunes. La ley también, esto que decíamos, obliga al Poder Legislativo y al Poder Judicial a designar la autoridad de aplicación en sus respectivos ámbitos. Lo que también ya mencionamos, aprobar cada año una capacitación en gestión con perspectiva de género, y bueno, otorgar carácter obligatorio y requisito necesario a esos contenidos para la promoción a niveles superiores por concurso o progresión de la capacitación creada. Fíjense que estamos en una sociedad donde hasta no hace mucho los menos jóvenes que nos estén escuchando saben que cuando había algún femicidio, lo que ahora claramente definimos como femicidio, la ley define como femicidio y sanciona como tal, se llamaban crímenes pasionales. Y la concepción era que, bueno, en fin, en un ataque de celos, porque la amaba demasiado, entonces la mataba. Cuando en realidad hay una concepción patriarcal de propiedad de la mujer y de manipulación y de objetivizarla, es decir, de tratarla como un objeto que se puede conducir, sancionar, castigar y hasta matar. Porque el patriarcado hace creer que hay superioridad del hombre sobre la mujer. Así que es mucho el camino recorrido desde aquellas anarquistas de fines del siglo XIX, en todo lo que fuimos logrando. Yo por eso digo que siempre soy optimista, aunque muchos me dicen, pero falta mucho. Sí, falta mucho, pero el camino recorrido es muy intenso.
muy rico. Y bueno, y en esta batalla que estamos dando ahora, no será la última, una más, pero en esta batalla vamos a lograr capacitar a nuestras fuerzas y a todas las instancias del Estado, ¿no? Acá porque estamos, bueno, hablando ante personal del Ministerio de Seguridad de la provincia, pero sino a todas las áreas del Estado, porque el problema de la violencia y sobre todo además de la violencia de género es multiagencial, es un problema social, es multiagencial y sobre todo yo diría, es cultural. Entonces hay que remover las ideas absolutamente caducas y patriarcales que no pueden seguir subsistiendo y que han sido las causantes de tantas injusticias, tantas postergaciones a las luchas de las mujeres. Así que bueno, muchas gracias y quedo a disposición por si se quiere hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias a vos, Nilda. Vamos a pedir, antes de pasar a las preguntas, que tenemos un par ya registradas, pedimos nuevamente que por favor cierren los micrófonos para que podamos escuchar bien las respuestas de Nilda. Y comenzamos. La primera, en su experiencia, ¿cuál sería el instrumento más adecuado para medir el alcance de este tipo de capacitaciones a nivel interno? Bueno, creo que las capacitaciones deben ser... En su experiencia, ¿cuál sería el instrumento más adecuado para medir el alcance de este tipo de capacitaciones? Por favor, cerrar los micrófonos. ¿Cuál sería el instrumento más adecuado para medir el alcance de este tipo de capacitaciones? Hay alguien que está, aparte de estar en esta sala de Cisco, está siguiendo la transmisión de YouTube y seguramente está con el micrófono abierto. Les pedimos nuevamente que lo cierren, así podemos escucharnos. Muchas gracias. Perdón, Nilda. No. Bueno, las encuestas pueden ser una forma, digamos, ¿no?, que nos permita ir evaluando los avances en la mentalidad, los avances producto de la capacitación, digamos, las respuestas nos van a permitir seguramente ir midiendo si sigue habiendo problemas, si no sigue habiendo, si hay avances, digo, dentro del personal de las fuerzas, ¿no? Y bueno, y la participación de los sectores de la sociedad en las políticas de seguridad, que también yo creo que es algo imperioso, en el apoyo a la gestión, nosotros habíamos hecho en la ciudad de Buenos Aires, ese tiempo que yo estuve, unas comisiones donde participaban policías y participaban también vecinos y organizaciones sociales del barrio, y bueno, íbamos midiendo en cada barrio, en cada zona, bueno, si había primero quejas, si había propuestas, si había cosas que se querían agregar, y bueno, eso nos permitía una especie de control de la gestión y la posibilidad de corregir las cosas que se estuvieran haciendo mal, ¿no? Es decir, la encuesta y el control de gestión. Hoy en día es fundamental el control de gestión de todas las gestiones públicas, ¿no es cierto? Todos los funcionarios públicos debemos estar sometidos a sistemas de control de gestión y bueno, también las policías. Y este es uno de los temas en el que los avances, la disminución en los números en cuanto a hechos de violencia, cuando veamos que el retraso en que podemos ver que se llega en determinadas situaciones, cuando pudo haber una alerta temprana más eficaz que hubiera evitado el hecho, quizá. Es decir, son todos mecanismos. Las encuestas es uno de los mecanismos para el control de gestión y el resto, por supuesto, son las estadísticas, ¿no?, de los hechos que se producen. Y además desde ya consejos a veces que pueden ser plurales, pueden ser variados en su composición, de los que participe la sociedad civil y que puedan también hacer una evaluación periódica
de las cosas en las que se ha avanzado, las cosas que no se han terminado de lograr, y bueno, todo lo que puede quedar todavía por impulsar hacia el futuro. Muchísimas gracias, Nilda. Vamos con otra pregunta que dice, ¿por qué es violencia de géneros cuando hablamos de mujeres y no cuando hablamos de varones? No sería violencia de género también, si se refiriera a violencia con relación a los hombres, siempre que fuera en la medida de una política hegemónica, ¿no? Sería género, si no sería violencia como cualquier otra violencia. Pero si se trata de alguna situación en que el hombre es objeto de una violencia que está vinculada a una situación de poder, a una situación de predominio, de hegemonía sobre él, motivada en la que él es víctima en su condición de varón, estaríamos también dando una situación de violencia de género. Vamos con otra pregunta. ¿Cómo abordar la violencia entre varones, como fue en el caso de los rugbyers? ¿De los? De los rugbyers, el caso de este verano pasado en Villa Gesell, si mal no recuerdo. Sí. Bueno, ahí ese es un tema que creo que requiere un análisis específico, ¿no? También allí hay una cultura, primero muy machista, no hay duda, es un deporte que está basado en ejes de ser los más fuertes, de ser los más rápidos, de ser los más valientes, en fin, hay como valoración de cosas que terminan generando una situación de violencia, como la violencia no parece estar mal valorada, digamos, ¿no? Porque lo más importante es la fuerza, el coraje y la, digamos, la valentía, si se puede llamar valentía a esas cosas, ¿no? En este caso, evidentemente, creo que se dan microclimas, en ese lugar evidentemente se había dado un microclima, donde estos chicos creían que cuanto más patoteros fueran, digamos, cuanto más matones, eran más fuertes, hacían exhibición de algo que era valorado por la sociedad, que era el machismo, la hombría, la fuerza, y obviamente esto va totalmente en dirección opuesta a lo que debe ser no solo las políticas de género, ¿no? Sino las políticas en una sociedad, digamos, ¿no? Donde esos no son los valores que hay que valorizar, ni la fuerza, ni la potencia, ni la matonería, sino todo lo contrario, la solidaridad, el amor, la vocación de colaborar con los demás, son otros valores, digamos, ¿no? Es decir, hay que cambiar los valores, y creo que el deporte de rugby, bueno, a raíz de lo que se dijo en ese momento, y yo hablé con muchos rugbyers, del honor, pero están basados sobre esto, sobre quién fue más fuerte, sobre quién fue más potente, sobre quién se la bancó más, porque es un deporte, por supuesto, fuerte, y bueno, los que lo practican tienen una fuerza especial, un coraje especial, porque bueno, es riesgoso incluso, pero bueno, no quiere decir que eso que puede ser un mérito racionalmente usado, esos valores, esos principios, se puedan aplicar a situaciones de esta cobardía y de la psicopatía, ¿no es cierto?, que vimos nosotros en esas escenas terribles de la muerte de este joven que, bueno, ni siquiera estaba haciendo algo, ¿no? Ni siquiera los estaba atacando, ni nada, aún así no se justificaría lo que pasó, pero ni siquiera estaba pasando eso, ¿no? Así que sí, creo que esas temáticas especiales requerirán estudios especiales para ver cómo enfrentar esos casos patológicos que pueden darse en algunas áreas, en algunas instituciones, en algunas actividades.
Gracias, Nilda. Ya para acercarnos al final, si te parece, vamos con una pregunta más, sería la última, y dice lo siguiente. ¿Cuál considerás es el mayor desafío en la formación y posterior ingreso policial? Por ejemplo, eliminar el cupo femenino, permitir el ingreso a sexualidades disidentes. Sí, por supuesto que debe ser amplio el acceso a estas instituciones. Debe ser amplio, debe ser justo y bueno, y por supuesto que después debe garantizarse la permanencia de sexualidades diversas como con normalidad y con el goce de todos los derechos que corresponden a las personas de sexo masculino o a las de sexo femenino, ¿no es cierto? Nuestras sociedades son plurales y nosotros hemos hecho leyes ahora garantizando la identidad de género, de manera que, bueno, y el matrimonio igualitario, y bueno, es decir, hemos avanzado y hemos conseguido, por supuesto que en algunas sociedades estos temas son todavía elaborados de una forma más trabajosa, son quizás más tradicionales, pero obviamente el mundo es plural, es diverso, las sexualidades también, y por consiguiente las instituciones deben reflejar la realidad de esas sociedades y ser absolutamente respetuosos de esas diferencias y, bueno, y de los destinos personales de las personas, ¿no? Es decir, respetándolas, cualquier situación de discriminación es violencia. Discriminación siempre es violencia. Es una forma de la violencia que tiene distintos grados, por supuesto, pero cuando hay discriminación hay violencia. Clarísimo, Nilda. Y antes de invitarte ya a hacer una reflexión final para que empecemos a despedirnos, te leo, es solo un comentario, no es pregunta, que tenemos en el chat de Cisco. A modo de comentario, en nuestro Instituto de Seguridad Pública se viene trabajando muy seriamente con respecto a estas problemáticas de género en la formación de los cadetes, como así también en los cursos de actualización policial, como por ejemplo con el cambio de reglamentos y cambios en la formación. Un comentario de Walter Cuello que no queríamos dejar de transmitirte. Nilda, ahora sí, si te parece, unas palabritas ya a modo de cierre antes que pasemos a escuchar a la secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad. Bueno, sí, me alegro que se estén tomando en cuenta, ¿no es cierto?, en los cursos estas diferencias, ¿no? Tenemos una sociedad donde hay diferencias, digamos, las uniformidades son autoritarias, son totalitarias, y una sociedad libre es una sociedad plural, diversa, y donde nos respetemos los unos a los otros. Yo creo fundamental en esto cambiar los ejes, digamos, culturales que nos llevaron durante décadas diría siglos también, pero bueno, sobre todo en algunas sociedades fueron más matriarcados que patriarcados, pero bueno, en el mundo occidental el patriarcado ha sido una institución que ha durado siglos y bueno, y ha hecho mucho daño, ¿no es cierto?, para el desarrollo pleno de las mujeres y las ha sacrificado mucho a tareas de cuidado y bueno, para que el hombre pudiera tener la actividad pública, la mujer relegada solamente a las tareas de cuidado de los mayores y después de los niños y bueno, y siempre de alguien, de los enfermos, etc. Entonces, bueno, estas sociedades se han hecho más plurales. Hoy es muy importante que los que somos ya más viejos tratemos de entender el lenguaje distinto, las formas distintas de los jóvenes. No son nosotros tuvimos algunas dificultades, por ejemplo, con los gendarmes, con la gendarmería, cuando hicimos el operativo Cinturón Sur, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, que era donde nosotros retiramos parcialmente del despliegue para la seguridad a la Policía Federal y dejamos que esa parte fueran la mitad controlar la prefectura y la otra mitad la gendarmería.
bueno, con Gendarmería sobre todo nos pasaba que cuando veían, yo he tenido diálogos que son muy ilustrativos, el gendarme me decía, pero usted ¿por qué lo intentó detener? Y bueno, porque estaba haciendo escándalo. ¿A qué le llama? ¿Qué escándalo hacía? Bueno, no sé, pero andan vestidos así, con esas cosas en la cabeza y los aritos. Eran pautas culturales, ¿no? De un gendarme que viene de zonas muy distantes del país, muy distintas también, y que no podía entender ese lenguaje, esas costumbres, esas modas de los jóvenes de hoy en día. Por eso hay que ahí va a hacer también mucha tarea de capacitación para que haya una comprensión de los nuevos fenómenos que tiene esta sociedad y cómo tratarlos y cuáles pueden ser sí peligrosos para la seguridad de los habitantes, para la integridad de los habitantes y cuáles son simplemente cambios de época y hay que comprenderlos, entenderlos y respetarlos. Muchísimas gracias, Nilda, muchísimas gracias a todas las personas que se sumaron. Y ahora sí, vamos a cerrar esta jornada de capacitación con Ayelen Macina, por supuesto. Aye, todo tuyo. Gracias, Vane. Bueno, gracias, Nilda. La verdad que un placer escucharte. Gracias por sumarte a esta propuesta y bueno, y sobre todo por acompañarnos en un encuentro más que hacemos en San Luis. Venimos trabajando hace tiempo en lo que es la capacitación de la Micaela, así que muy agradecidas y agradecidas desde acá. Bueno, vamos cerrando, que se queden, espero que les haya servido. Vamos a insistir con esta capacitación que sabemos que es fundamental porque se trata de un camino de sensibilización hoy para un sector importantísimo para nosotros, que son ustedes, son quienes día a día toman decisiones que pueden cambiar la vida de una persona y de todas las familias de San Luis. La verdad que me hace muy feliz ver el compromiso que han asumido como agentes sociales, generadores de cambio. Estamos, como decía Nilda recién también, frente a un nuevo cambio de paradigma. Buscamos una sociedad libre de violencias y discriminación y bueno, solo eso puede llegar a ser posible con ustedes. Así que gracias por estar acá, por la participación y por supuesto vamos a seguir trabajando por una seguridad en clave de géneros. Gracias, Nilda, un placer nuevamente y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias a todos los que participaron y a ustedes por la organización de todo esto y bueno, un estímulo a que sigan en esta tarea porque es realmente impostergable y es estratégica. Si queremos una sociedad sin violencias. Muchas gracias.